Bueno, y ahora vamos a pasar a resolver el problema 4. En este nos hablan sobre, si mal no recuerdo, un parque de diversiones y se nos dice que las entradas se cobran a 7, digámosle pesos, 7 pesos por adulto, 2 por joven y 0.5 por niño, ¿no? Y en un día se reúnen 100 pesos. Y se sabe que la cantidad de adultos, jóvenes y niños es de 150, ¿no? Entonces vamos a intentar resolver este problema. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, para eso, entonces fíjense, vamos a sacar la matriz asociada y aumentada de este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces nos queda como algo así, ¿sí? Y entonces vamos a proceder a escalonar y reducir esta matriz, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces fíjense, entonces vamos a restar, vamos a multiplicar por 7 el renglón 2 y le vamos a restar el renglón 1. Aquí eso nos produce 7 menos 7, porque aquí tiene un 7. 7 menos 2, aquí tengo un 2. Entonces aquí me quedaría 7 menos 0.5, que aquí tengo 0.5. Y ahora 150 por 7 nos da 1050 y eso le vamos a restar 100, ¿sí? Entonces esto nos va a producir como resultado la matriz 7, 0, 2, 5, 0.5 y 6.5 y aquí nos queda 950 y aquí 100, ¿ok? Ahora vamos a multiplicar con 5 el renglón 1 y vamos a restar dos veces el renglón 2, ¿sí? Eso nos va a dar 35 menos 0, aquí 0, eso nos va a dar 10 menos 10, aquí 5, eso nos va a dar 2.5 menos 13, y aquí nos va a dar 6.5, y aquí tenemos 500 menos 1900, ok, y aquí tenemos 950, ¿sí? Y al hacer esas operaciones, ¿qué obtenemos como resultado, no? Entonces vamos a ver, obtenemos como resultado, entonces, la matriz que nos queda con 35, 0, 0, 5, aquí nos queda menos 10.5 y aquí nos queda 6.5. Aquí nos queda menos 1400 y aquí nos queda 950, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre 35 el renglón 1 y vamos a dividir entre 5 el renglón 2, ¿no? Entonces esto nos queda 1, 0, 0, 1 y aquí esto nos va a quedar menos 0.3 y esto nos va a quedar 1.3. Finalmente esto nos va a quedar menos 40 y este nos va a quedar 190, ¿sí? Entonces ya que tenemos eso, de esta información concluimos entonces que adultos menos 0.3 niños es igual a menos 40 y que jóvenes más 1.3 veces la cantidad de niños es igual que 190, ¿no? Y de aquí podemos despejar, nos queda adultos igual a 0.3 veces los niños menos 40 y que jóvenes es 190 menos 1.3 veces
la cantidad de niños, ¿sí? Ahora fíjense, entonces necesitas que la cantidad de adultos, jóvenes y niños sea un número entero y positivo, ¿no? No puede haber menos 2 adultos y tampoco puede haber 1.5 niños, ¿sí? Entonces, como necesitas que estos números sean enteros positivos, pues eso significa en primera instancia que A, J y N son estrictamente mayores que 0 y A, J y N son números enteros, ¿no? Eso es lo que significa este símbolo de aquí, ¿no? Que pertenecen al conjunto de los enteros positivos. Ahora, pero de aquí, entonces, ¿qué concluimos, no? Si sustituimos A y J, que son los valores que ya sacamos, entonces nos queda que 0.3 veces los niños menos 40. ¿Eso quién era? Eso es A. Eso tiene que ser mayor que 0. Y 190 menos 1.3 veces los niños, eso es J, también tiene que ser mayor que 0, ¿no? Pero entonces de aquí nos quedamos con que 0.3 veces n menos 40 tiene que ser mayor que 0 y 190 menos 1.3 veces n también tiene que ser mayor que 0. Entonces nos queda esto y esto, ¿sí? Y entonces de esta información que tenemos aquí podemos obtener lo siguiente, ¿no? Entonces nos sale que n tiene que ser mayor que 40 entre 0.3 y 190 entre 1.3 es mayor que n, ¿sí? Pero 40 entre 0.3 es aproximadamente 133, ¿no? Entonces, y 190 entre 1.3 es 146, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro número de niños tiene que estar entre 133 y 146. Aquí entonces vamos a llamarle nuestra información 1, ¿no? Además de eso, también tenemos lo siguiente, ¿no? Además, como la cantidad de adultos, jóvenes y niños tiene que ser un número entero, entonces 0.3n menos 40 es un número entero y positivo, y 190 menos 1.3 veces los niños también tiene que ser un número entero positivo. Y de eso que sacamos, bueno, vamos a despejar más o menos n. Entonces nos va a salir que entonces 0.3 n es igual que, o sea, como todo esto es igual que a, entonces nos queda que 0.3 n es lo mismo que a más 40, ¿no? Y que eso es un entero positivo. Y todo esto es igual a b. Entonces 1.3n es igual que, entonces nos queda igual que 190 menos j, y eso también es un número entero positivo, ¿sí? Ahora, pero para que todo esto sea un número entero positivo, todo este 0.3n sea un entero positivo y 1.3n sea un número positivo, es porque el número n multiplicado con 0.3 da un número entero, ¿no? Pero todos los múltiplos de 0.3
van a tener decimales, salvo aquellos que sean múltiplos de 10, ¿no? Y lo mismo, los múltiplos de 1.3, todos van a tener decimales, salvo los múltiplos de 10. Eso significa que 10 debe de ser un divisor de n, ¿no? Entonces, de toda esta información, esto implica que 10 divide a n, ¿no? Y esta va a ser nuestra información número 2. Entonces, si yo combino la idea 1, que n es un número entre 133 y 146, y la idea 2, que n es un múltiplo de 10, entonces solo queda un número, ¿verdad?, de candidato. Entonces, por lo tanto, n es igual que 140. 140 es el único múltiplo de 10 entre 133 y 146, ¿no? Y fíjense, vamos a intentar sustituir esos valores y a ver qué nos queda, ¿no? Entonces, si sustituimos eso, entonces ya nos salió, entonces, que por lo tanto n es igual que 40. Y ya teníamos unas fórmulas para describir a y a j conociendo a n, ¿no? Que serían estas. Entonces, por lo tanto, n es igual a 40, a es igual a 0.3 por 40 menos 40, y j es igual a 190 menos 1.3 multiplicado con 40, ¿no? Ahora, 3 por 4 son 3 por 40 son 120, y con los decimales que venimos arrastrando, entonces nos queda, ¿qué nos quedaría aquí, no? Entonces hacemos la multiplicación por aquí, a ver, sería 40 por 0.3, ¿no? Entonces nos queda 0, 12 y un decimal, ¿no? Entonces nos quedaría aquí 12, pero era 140, ¿verdad? Entonces le ponemos 140. Entonces sería 4 por 3, son 2 y llevas una, 42, ¿no? Entonces nos queda 42 menos 40, o sea, 2. ¿Sí? Y aquí también es multiplicar con 140, ¿no? Entonces sería 140 multiplicado con 1.3. Entonces nos queda 0, 2 si llevas 1, 4, 0, 4, 1. Entonces nos queda 182, ¿no? Entonces nos queda 190 menos 182, o sea, 8. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces nos queda n igual a 140. O sea, entraron 140 niños, 2 adultos y 8 jóvenes, ¿no? En efecto, la suma son 150 personas que ingresaron al parque de diversiones, y además, si multiplicamos estos valores con el precio por entrada, entonces si multiplicamos 140 por 0.5, que es el costo de la entrada de los niños, nos quedaría 0, 2, que diga sería 0, y llevas 2, 5 y 1, y 2, perdón, son 7, ¿no? Y un decimal 70. Luego los adultos, quedamos que los adultos se cobra a 7 la entrada de un adulto. 7 por 2 son 14. Y la entrada de los jóvenes, quedamos que vale 2. 8 por 2 son 16. Y si tú sumas 70 más 14 más 16, el resultado sí es 100, ¿no? Entonces, listo. Esa sería la solución del problema 4. Bueno, y entonces ahora vamos a intentar el problema número 5. ¿Ok? Entonces ahora nos piden utilizar sistemas de ecuaciones para balancear esta reacción química. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues fíjense, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Antes de la reacción química tenemos la molécula A, la molécula B, la molécula C, y después de la reacción química
tenemos la molécula D y la molécula E, ¿ok? Ahora bien, vamos a ir generando las ecuaciones correspondientes a los diferentes elementos que intervienen en esta reacción química. Ok, entonces vamos a tener la siguiente. Entonces vamos a tener una ecuación para cada uno de los elementos presentes en nuestra reacción química, ¿no? Entonces para el sodio. Entonces en la molécula A tenemos, por cada molécula A yo tengo 2 sodios, entonces voy a poner, hay 2 sodios presentes en la molécula A antes de la reacción química, y tengo un sodio en la molécula D después de la reacción química, ¿sí? También tenemos, ahora que el carbono, se encuentra un carbono en la molécula A antes de la reacción química y un carbono en la molécula B, ¿sí? Y después de la reacción química tengo carbono en la molécula D y un carbono en la molécula E. Antes de la reacción química tengo 3 oxígenos en la molécula A y luego de la reacción química tengo un oxígeno en la molécula E. Y finalmente tengo 2 nitrógenos en la molécula C antes de la reacción y un nitrógeno en la molécula D al finalizar la reacción química, ¿no? Entonces este es mi sistema de ecuaciones y de este lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? Tendría 2A menos D igual que 0, A más B menos D menos E igual a 0, 3A menos E igual a 0, 2C menos D igual que 0. Y a continuación vamos a sacar la matriz asociada a este sistema homogéneo, ¿no? Que sería una matriz como la siguiente, que diría 2, 1, 3 y 0. Luego diría 0, 1, 0, 0. Luego diría 0, 0, 0, 2, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, menos 1 y 0. Y todo esto está igualado a una columna de puros ceros, ¿sí? Y es esta matriz la que vamos a intentar escalonar y reducir para obtener la solución de nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, veamos qué operaciones nos conviene hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos intentar las siguientes operaciones, ¿no? Por ejemplo, al renglón 2, vamos a poner aquí nuestra matriz, la partimos en 4. Entonces al renglón 2 lo vamos a multiplicar con 2 y le vamos a restar el renglón 1. Al renglón 3 lo vamos a multiplicar con 2 y vamos a restar 3 veces el renglón 1. ¿Sí? Esto entonces nos va a producir aquí un 2 menos 2, 6 menos 6. Aquí no hago nada, aquí no hago nada. Luego voy a tener 2 menos 0, 0 menos 0, aquí un 0 y aquí un 0.
Luego aquí voy a tener 0, 0 menos 0, 0 menos 0 y aquí un 2. Luego aquí tengo un menos 2 más 1. Y luego aquí tengo 0 más 3. Y luego aquí menos 1. Y luego aquí tengo 0, menos 2 menos 0. Menos 2 menos 0, 0. Y aquí tengo 0, 0 menos 0, 0 menos 0 y 0. ¿Sí? Esto produce la matriz 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, y luego aquí sería un 0, perdón, aquí sería un 0 y aquí un 2, ¿no? Y luego aquí sería menos 1, menos 1, 3, menos 1, y aquí sería 0, menos 2, menos 2 y 0, ¿no? Y aquí 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar el renglón 3. Vamos a intercambiarlo con el renglón 4. Esta operación es muy sencilla. Nos produce 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Luego aquí nos quedaría un 0, 0, 2, 0. Luego aquí nos quedaría menos 1, menos 1, menos 1, 3. Y luego aquí nos quedaría 0, menos 2, 0 y menos 2. Y aquí 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ahora nuestra siguiente operación podría ser al renglón 3, 1, lo voy a multiplicar con 3 y voy a sumarle el renglón 4. ¿No? El renglón 2 lo voy a multiplicar también con 3 y le voy a sumar el renglón 4. Al renglón 3 lo voy a multiplicar con 3 y le voy a sumar el renglón 4. Entonces, esto hace que nos quede 6 más 0, ¿no? Aquí, como son puros ceros, pues ya no hago nada. Luego aquí nos quedaría 6 más 0, aquí ceros. Luego aquí nos quedaría 6 más 0. Luego aquí nos quedaría menos 3 más 3, menos 3 más 3, menos 3 más 3, 3, y luego aquí nos quedaría 0 menos 2, menos 6 menos 2, 0 menos 2, menos 2, y aquí puros ceros. ¿Sí? Entonces esto nos da como resultado la matriz 6, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 3, y luego aquí nos queda menos 2, menos 8, menos 2 y menos 2, y todo eso igualado a mi columna de ceros. ¿Sí? Y ya que tengo eso, pues entonces nuestro siguiente paso va a consistir en dividir entre 6 el renglón 1, dividir entre 6 el renglón 2, dividir entre 6 el renglón 3 y dividir entre 3 el renglón 4, ¿no? Y entonces esto nos produce lo siguiente, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 1, y aquí sería menos 2 entre 6 es menos 1 tercio, menos 8 entre 6 son menos 4 tercios, menos 2 entre 6 es menos 1 tercio, y menos 2 entre 3 son menos 2 tercios. Y todo eso está igualado a 0. ¿Sí? Y entonces, ya que llegamos a este paso, pues lo que sigue es regresar nuestras variables, nuestra información, que sería la molécula A menos 1 tercio de la molécula E es igual a 0. La molécula B menos 4 tercios de la molécula E es igual a 0. La molécula C, la cantidad de moléculas C menos 1 tercio de la cantidad de moléculas E es igual a 0. Y la molécula D menos 2 terceras partes de la cantidad de moléculas E es 0. Y por lo tanto podemos sacar nuestra solución de manera parametrizada, donde nuestra variable independiente es la E, que es la que está aquí en todos estos resoluciones, y nos queda como E igual a un número T en el conjunto de los números enteros positivos, ¿sí? Incluso le podríamos poner esto unión el 0, ¿no? Porque pudiera ser que no haya moléculas de cierto tipo, ¿no? A este conjunto, recuerden, también le llamamos el conjunto de los números naturales, ¿sí? Los enteros positivos y además el 0, ¿sí? Entonces todos estos valores nos quedan como 1 tercio de T, 4 terceras partes de T, 1 tercera parte de T y 2 terceras partes de T. Pero además necesitamos no solamente que E sea un número entero, sino necesitamos que todos estos 4 también sean números enteros positivos, o en el peor de los casos el 0, es decir, números naturales. Entonces, para que todos estos sean números naturales, tengo que mejorar mi respuesta, es decir, no se admiten fracciones en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, si yo mejoro mi respuesta, la puedo escribir de la siguiente manera. E va a ser un número de la forma 3 veces T, ¿sí? Y T va a ser un número natural, ¿sí? ¿Por qué hago eso? Porque si yo hago eso, acuérdense que aquí todos estos valores previamente eran es, ¿no? Entonces aquí le puedo poner un tercio de E, un tercio de E, un tercio de E, 2 tercios de, ¿sí? Entonces, si E vale igual a 3T, cuando yo sustituyo aquí, por ejemplo en A, me va a quedar A es igual a 1 tercio de 3 veces T. Y eso me va a quedar como T. Y T ya es un número natural. Si hago lo mismo en las demás incógnitas, me va a quedar 4 tercios por 3T, me va a quedar 4T. C nos va a quedar una vez T y D nos va a quedar 2 veces T. Es decir, aunque estos resultados matemáticamente son ciertos, aquí de hecho basta con que este sea un número real. Lo cierto es que en el contexto del problema que queremos resolver no se admite valores fraccionarios o negativos. Entonces nos vemos forzados a hacer un reajuste a nuestra solución que hemos obtenido para que el resultado tenga sentido práctico del problema que queremos resolver, ¿sí? Dicho esto, entonces ya podemos dar una solución particular, ¿sí? Entonces podríamos decir, por ejemplo, si T es igual que 1, entonces ¿qué nos queda?
nos queda A es igual a 1, B es igual a 4, C es igual a 1, D es igual a 2 y E es igual a 1. Y entonces nuestra fórmula química, que era esta, queda balanceada de la siguiente manera, ¿no? Entonces obtendríamos la siguiente solución, ¿no? Entonces nuestra fórmula química quedaría como A es 1, entonces le ponemos 1 de la molécula esta A más 4 veces la molécula B más una vez la molécula C, y aquí obtendríamos 2 veces la molécula D más una vez la molécula E. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que lo hemos hecho bien? Bueno, pues porque podríamos contar la cantidad de átomos presentes al principio y al final de la reacción química, ¿no? Por ejemplo, sodios, tengo 2 sodios antes de la reacción química y 2 sodios después de la reacción química. Tengo un carbono y 4 carbonos, me quedan 5 carbonos, ¿no? Entonces aquí tenemos E sería 3, ¿verdad? Disculpen aquí, porque quedamos que era 3, ¿no? Entonces era 3 veces T. Entonces tengo 5 carbonos, ¿no? También al final de la reacción química. Tengo, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 3 oxígenos y al final también 3. Y nitrógenos tenemos 2 y al final también tenemos 2 nitrógenos. ¿Ok? Entonces este sería un ejemplo de cómo resolver el problema 5. Entonces finalicemos toda esta actividad resolviendo el problema 6, donde nos ponen este circuito, esta red eléctrica, y nos piden hallar las corrientes en cada sección del entramado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este tipo de problemas, la sugerencia era orientar las mallas en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que sería este sentido, ¿sí? Entonces vamos a orientar en este sentido las dos mallas, ¿sí? Y ya teniendo eso presente, pues vamos a sacar nuestras ecuaciones. Entonces vamos a poner las ecuaciones de los nodos, ¿sí? Entonces yo tengo dos nodos, el nodo A. Entonces para el nodo A tenemos que la corriente 1 está entrando en el nodo A y también está entrando la corriente 3, ¿sí? Mientras que la corriente 2 es la que sale del nodo A. Por otra parte, en el nodo B tenemos que la corriente 2 está entrando y las corrientes 1 y 3 están saliendo del nodo B, 1 y 3, ¿sí? Observen que estas dos ecuaciones son iguales, entonces en un momento eliminaremos una de ellas y solo nos quedamos con una, ¿sí? Por otra parte tenemos la ecuación, las ecuaciones de las mallas o celdas, como les gusten llamar, ¿sí? Entonces para eso vamos a tener la celda, vamos a ponerle la celda superior y la celda inferior, ¿sí? Entonces fíjense, para la celda superior tenemos la siguiente ecuación, ¿no?
tenemos una fuente de alimentación de 8 voltios, entonces le ponemos 8 volts, y eso es igual a, en la malla 1, si estamos circulando en este sentido, vamos en el mismo sentido que la circulación está el flujo, ¿no? Entonces tenemos una vez la corriente 1, entonces tenía una vez la corriente 1 más, y aquí tenemos la otra celda que sería una vez la corriente 2, ¿sí? Recuerden que lo que estamos utilizando implícitamente aquí es la ley de Ohm, ¿sí? Que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo, multiplicar cada resistencia con una intensidad, ¿sí? De la combinación de estas dos sale un voltaje, ¿sí? Y de la combinación de estas dos sale un segundo voltaje, ¿ok? Entonces tenemos esa situación en la celda superior, mientras que en la celda inferior tenemos 13 volts. Esos son iguales, serían, como voy circulando en este sentido y el flujo viene en este sentido, entonces serían menos 13 volts, ¿sí? Y entonces serían menos 13 volts igual que menos una vez la corriente 2, porque yo estoy circulando aquí, la orientación es esta, pero el flujo va en sentido opuesto, y menos 4 veces la corriente 3 por el mismo motivo. La orientación yo se la di opuesta al flujo, al sentido de las manecillas del reloj, pero el flujo va en un sentido opuesto, ¿sí? Por eso me salen negativas. Entonces, listo, aquí tengo mis 4 ecuaciones, pero observen que de las 4 ecuaciones, este par de ecuaciones se pueden simplificar como una sola. Entonces, ya nos sale el siguiente sistema de ecuaciones, sería intensidad 1 más la intensidad 3 igual a la intensidad 2, luego nos sale intensidad 1 más intensidad 2 igual a 8 volts, y luego si todo esto lo paso a la izquierda y esto a la derecha, nos queda como intensidad 2 más 4 veces la intensidad 3 igual a 13 volts. Y de aquí podemos sacar nuestra matriz asociada a este sistema de ecuaciones, que quedaría como 1 menos 1, 1, y luego aquí 0, quedaría como 1, 1, 0, igual que 8, quedaría como 0, 1, 4, igual que 13, ¿sí? Y esta es la matriz que tenemos que escalonar y reducir para conocer las intensidades de corriente en cada parte de la red eléctrica, ¿okay? Entonces vamos a ver cómo nos va escalonando esta matriz, ¿sí? Entonces para ello, nuestra primera operación, siendo esta nuestra matriz, entonces vamos a agarrar el renglón 2 y vamos a restarle el renglón 1, ¿sí? Al hacer eso nos queda 1 menos 1, que un 1 y un 0, nos quedaría 1 más 1, aquí un menos 1 y un 1, aquí nos quedaría 0 menos 1, aquí un 1 y un 4, aquí nos quedaría 8 menos 0, 0 y 13, ¿sí? Y esto nos arroja la matriz 1, 0, 0, menos 1, 2, 1, 1, menos 1, 4, y aquí nos queda 0, 8 y 13, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Pues vamos a multiplicar con 2 el renglón 1 y vamos a restarle
vamos a sumarle el renglón 2 y lo vamos a multiplicar por 2 el renglón 3 y ese sí vamos a restarle el renglón 2. Entonces esto nos queda como 2 más 0, 0 y aquí nos queda 2 menos 0, menos 2 más 2, 2, 2 menos 2, luego aquí nos queda 2 menos 1, aquí nos queda menos 1 y aquí nos queda 8 más 1, aquí nos queda 0 más 8, 8 y aquí nos queda 26 menos 8, ¿sí? Y esto produce 2, 0, C, aquí sería, aquí era 0 menos 0, ¿no? 0, luego aquí sería 0, 2, 0, aquí sería 1, menos 1, 9, aquí sería 8, 8 y 18, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a dividir entre 9 el renglón 3 y nos queda 2, 0, 0, 0, 2, 0, 1 menos 1, 1, 8, 8 y 9, ¿sí? Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues al renglón 1 vamos a restar el renglón 3 y al renglón 2 vamos a sumar el renglón 3. Entonces nos queda como 2 menos 0, 0 más 0, y aquí 0, nos queda como 0 menos 0, 2 más 0, 0, 1 menos 1, menos 1 más 1, aquí nos queda 1, aquí nos queda 8 menos, aquí perdón sería un 2, ¿no? Sí, porque 18 entre 9 son 2. Entonces sería 8 menos 2, aquí sería 8 más 2 y aquí ya tengo mi 2, ¿sí? Y entonces eso nos da como resultado 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 6, 10 y 2, ¿sí? De manera que al dividir entre 2 el renglón 1 y entre 2 el renglón 2, nos queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y aquí nos queda 3, 5 y 2. ¿Ok? Listo. Entonces, y 1 es igual a 3 volts y 2 son 5 volts y 3 son 2 volts. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos nuestro examen. Creo que si sumamos el tiempo que me tomó, no se juntan las 2 horas y eso es bueno, ¿no? Entonces, espero que les sirva como una guía para estudiar para su próximo examen. Y bueno, cualquier duda en los comentarios o ya sea por la plataforma Edmodo o mi teléfono. Adiós.